Quizá en esta mañana venimos cargados, venimos con problemas, venimos con alegrías, venimos con preocupaciones, pero siempre la palabra de Dios nos habla. Y les quiero pedir a que inclinemos nuestra cabeza y que le pidamos a Dios que ahora que vamos a entrar en el tiempo de la palabra, el Espíritu nos hable de manera individual a cada uno de nosotros. Padre, te damos muchas gracias por este día. Te damos muchas gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti. Padre, yo no conozco a ninguno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí en esta mañana, pero tú sí. Y yo te quiero pedir, Padre Celestial, que ahora que vamos a abrir tu palabra, que ahora que vamos a meditar en ella, tú puedas, Señor, reenfocar nuestra mente, reenfocar nuestro corazón. Te conocemos, gozamos la maravilla de tener tu presencia en tiempos buenos, en tiempos malos, pero Padre, domingo a domingo necesitamos que tu palabra nos ayude a reenfocar qué es lo que tú deseas seguir formando en nuestras vidas, Señor, espirituales, para que impactemos a otros. Entonces te pedimos que ahora que vamos a abrir tu palabra, tu Espíritu nos hable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si quieren abrir sus Biblias allí en Lucas capítulo 5, y vamos a estar viendo el pasaje allí de Lucas que abarca desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Es un pasaje muy interesante porque realmente el versículo 17 nos mete en el contexto. Lucas está narrando en el versículo 17, dice allí claramente: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y luego dice: y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Así es de que el contexto del pasaje es que Jesucristo estaba enseñando, estaban allí los doctores de la ley, los líderes religiosos, querían escuchar de él. No es tanto que quisieran escuchar de él porque querían seguirlo, sino querían escuchar de él para ver por dónde lo iban a agarrar, ¿verdad? Sabían que él era un impostor y querían a toda costa ver por dónde agarraban a Jesucristo. Pero Jesucristo tenía algo bien definido. Jesucristo tenía bien en mente a qué había venido. Y claro, estaba sanando porque era una forma de autenticar que él, siendo hombre, era el mismo Dios. Pero allí hacia el versículo 17, en el 18, nos pone ya en el contexto de lo cual vamos a estar meditando en esta mañana. Nos pone en el contexto, vamos a decir, dos elementos esenciales en esta escena. Por un lado, está mencionando a unos hombres. Y estos hombres, ¿a quién traían? A un paralítico. ¿Sí? Entonces, vamos a enfocarnos en cada uno de los personajes que aparecen en este versículo y en los que siguen. ¿Sí? Vamos a la siguiente slide. El paralítico. Vamos a analizar al paralítico. ¿Ustedes conocen algún paralítico, por cierto? ¿Alguna vez han visto un paralítico? Levanten la mano, ¿quién ha visto un paralítico? Ok, no todos, pero todos nos imaginamos cómo es un paralítico, ¿verdad? Para entenderlo bien, prácticamente un paralítico es alguien que no puede moverse. No puede incorporarse, no puede mover las piernas, no puede mover los brazos, no puede hacer esto, nada, absolutamente. ¿Por qué? Porque todo el sistema de movimiento de los huesos está atrofiado. Los músculos están atrofiados, por lo tanto, están postrados en una cama. Entonces, ahí claramente el versículo 18 nos está diciendo que había un hombre que era paralítico. Ahora, para el paralítico
era imposible acercarse a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba paralítico. Pero no solamente no podía acercarse a Jesucristo, sino que además para él era imposible, era totalmente imposible dimensionar lo difícil de su circunstancia. El salón estaba lleno, estaba abarrotado de gente. Los hombres que traían al paralítico estaban hasta allá atrás, allá afuera en la puerta. Los hombres sí podían dimensionar lo que estaba pasando. Está Jesucristo allí, queremos llevar a nuestro amigo allí, hay un montón de gente. Ellos podían dimensionarlo, pero el paralítico no. ¿Por qué? Porque el paralítico no solamente estaba allá afuera, el paralítico estaba postrado en el suelo y el paralítico ni se imaginaba lo difícil que era. Por lo tanto, el paralítico ya estaba acostumbrado. Estaba acostumbrado a que se perdía todo, a que no podía lograr nada. ¿Por qué? Por su problema que él tenía. Sin embargo, el paralítico necesitaba ser sanado. O a lo menos eso es lo que suponemos cuando alguien está enfermo, ¿cierto? Siempre cuando oímos de alguien que está enfermo, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Ojalá Dios lo sane pronto. Ojalá la infección ceda. Ojalá que después de la cirugía no haya ningún problema y todo evolucione bien. ¿Sí o no es cierto? Bueno, para este paralítico parecía ser que no había esperanza. Por lo tanto, él necesitaba ser sanado. Ahora, quizá a la luz del pasaje la pregunta sería, ¿de qué necesitaba ser sanado? ¿Físicamente o espiritualmente? Porque lo están trayendo a Jesucristo. Jesucristo está sanando. Pero más adelante vamos a llegar a ello, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Nos dice ahí el pasaje que nos está nombrando a un paralítico. Ahora, vamos a tratar de equiparar. ¿Un paralítico físico se parece en algo a un paralítico espiritual? Un paralítico espiritual no puede acercarse a Jesucristo. Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Por cuanto algunos, por cuanto mis vecinos, todos pecamos, ¿estamos qué? ¿Esto incluía a este paralítico? ¿Nos incluye a nosotros? Toda la humanidad está paralítica espiritualmente hablando. La misma condición de este paralítico. Por ende, un paralítico espiritual no puede gozar la vida, no puede tener paz ni esperanza. ¿Cuántos paralíticos espirituales ni dimensionan lo difícil de su circunstancia espiritual? Están tan hundidos en sus pecados que ya llegan a la conclusión que Dios no existe, que Dios es injusto, que Dios es malo. Pero al final de cuentas, los paralíticos espirituales, igual que este paralítico, necesitan ser sanos. Y esto nos va a llevar al mismo versículo 18. ¿Sí? Aparece en su pantalla. Dice el versículo 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, ¿qué estaban haciendo? Fíjense las palabras que Lucas selecciona. ¿Sí? Procuraban llevarle adentro y luego ¿qué? Llegaron, estaba el salón lleno, están allá afuera, pero dice el pasaje que la meta de ellos era traer al paralítico mero aquí enfrente. Mero aquí enfrente. Imagínense el salón lleno, no se puede pasar, el paralítico está allá afuera, ahí en su lecho, ¿y cómo lo traemos? Una cosa ellos tenían bien en claro. Lo vamos a meter y lo vamos a llevar mero enfrente de él. Ahora, vamos a analizar un poco
el tema de los varones. No sabemos si eran, yo deduzco que a lo menos eran 4, pero quizá eran un poquito más. Pero está hablando de un grupo de varones, ¿cierto? Ahora, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Prácticamente ellos invirtieron el tiempo necesario para llevar al hombre delante de Jesús. Porque está diciendo la palabra procuraban. Quiere decir que pensaron, analizaron, vieron opciones. ¿Por qué? Porque su meta era llevarlo y ponerlo justamente enfrente de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos sabían claramente que Cristo era la solución para este hombre. Ahora, así como hay paralíticos espirituales, hay quienes están sanos espiritualmente. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de los paralíticos espirituales? Romanos 3:23. ¿Sí? Ahora vamos a ver el otro grupo, los que están trayendo al paralítico espiritual. Ellos sí entienden la dimensión de lo que está pasando. Si este tipo no lo llevamos con Jesucristo, va a perder la oportunidad. No hay a dónde más llevarlo, solamente Jesucristo. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Con quién podríamos equiparar a este grupo de varones? Si al paralítico lo equiparamos con toda la raza humana, ¿a quién equiparamos a los varones que están trayendo al paralítico? ¿Con quién lo equiparamos? ¿A quién? Como que a qué suena? ¿A qué grupo se está refiriendo? ¿Ah? ¿Y nada más? Miren, la respuesta es sencilla. Los que conocen a Cristo. Yo quiero creer que todos los que estamos en esta mañana aquí hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y si la respuesta que usted puede dar en su corazón es, sí, yo conozco a Jesucristo, entonces usted no está de este lado. Pero entonces la pregunta es, ¿y está de este lado? O, bueno, no estoy aquí, pero tampoco estoy aquí. Ahora, ¿cómo se nota en dónde estoy? Es cuáles son las prioridades en mi vida. ¿A qué le doy importancia en mi vida? Ah, hermano, es que yo cuando me muera, yo sé que me voy al cielo. Ay, es que yo cuando tengo problemas, vengo con el pastor Francisco y el hermano Francisco tan lindo que es, él ora por mí, Dios me bendice y... No, espera. La vida cristiana no se compone por lo que hacemos todos los domingos cuando venimos a la iglesia. Qué maravilloso es venir el domingo, tener una preciosa alabanza, oramos por los niños y cuando una familia está en problemas aquí en la iglesia, bueno, la iglesia se une y ora y apoya y todo el asunto. Qué bueno, esa es la vida de iglesia. Pero la vida como creyente, ¿cuál fue la principal tarea que Jesucristo dejó un poquito antes de irse al cielo, de regresar al cielo? ¿Cuál? Expandir el evangelio. En términos comunes en iglesia se conoce como la gran comisión, ¿cierto? Por lo tanto, id y hacer discípulos, ¿a dónde? Ah, pero esa es tarea del hermano Francisco. Ah, esa es tarea de los hermanos que sí saben evangelizar. Ay, no, yo no. Yo ni sé hablar en público. Entonces la pregunta es, espiritualmente hablando, ¿en dónde estamos? Ahora, ya dijimos que aquí no porque ya conocí a Cristo. Pero analizando a los varones en esta historia, ¿estoy aquí o... Ay, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Ay, pero... No. No es como del domingo nada más aquí. Me voy a traer a alguien aquí a la iglesia.
¿Saben por qué a veces nos sucede eso, hermanos? Y me incluyo, a mí me cuesta muchas veces hablar de Jesucristo, justamente por lo que estos varones encontraron. Ajá. Vamos a pasar a la siguiente, porque como creyentes siempre vamos a encontrar obstáculos. El versículo 19 dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, es decir, llevar al paralítico justo enfrente de Jesucristo, como no hallaron cómo hacerlo, dice, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesucristo. Miren, como cristianos, siempre vamos a enfrentar obstáculos, siempre. Y esta lección nos la está dando. Ajá. ¿Por qué? Porque los obstáculos, de acuerdo a lo que estamos viendo con estos varones, los obstáculos nos animan a buscar alternativas. A ver, oye, y si lo metemos, a ver si lo metemos por la puerta de al lado. Bueno, sí es cierto, ya liberamos a toda la gente, pero está cerrada, no se puede abrir. Y si la forzamos y la rompemos, no va a sonar la alarma y luego nos vamos a meter en problemas. Bueno, y si vamos ahí empujando allá a la gente y lo metemos, no, sabes que hay mucha gente, no se puede. Entonces, esos varones se pusieron a pensar en alternativas. Ahora, ¿era fácil estar llevando al paralítico? Uno dice, bueno, está paralítico, está flaquito, no pesa nada. Yo tuve la experiencia, uno de mis hermanos murió hace unos 4 años y se quedó paralítico, los últimos 6 meses se quedó paralítico. Y un día su esposa me pidió que si le podía ayudar a bañarlo. Yo dije, pues no va a ser complicado, se ve flaquito. ¿Qué va? Yo no sé los huesos y los músculos, yo no sé por qué le pesaban tanto, pero a la hora que yo lo quería agarrar, yo sentía que me estaba desgarrando de yo toda mi espalda, porque pesan mucho, así el peso así es muy difícil de cargar. Y sin embargo, estos tipos, a pesar de los obstáculos, ellos estaban pensando, ¿qué podemos hacer? Se esforzaron. ¿Por qué? Porque los obstáculos nos animan a alcanzar metas. Ay, ojalá la vida fuera así de sencilla, ¿verdad? No, le vamos a echar ganas y nos va a ir bien y en el nombre de Dios Pero ¿cuántas veces los obstáculos nos hacen renunciar? ¿Sí o no es cierto? Y cuando vemos, no, pues sí, 3 cosas positivas. Y cuando renunciamos, Señor, ahora sí te quiero servir. Ahora sí realmente quiero brillar en medio de la oscuridad. Realmente quiero que mi familia vea que realmente tú me estás cambiando. Mi forma de hablar, mi forma de reaccionar, la forma de tratar a mi esposa, la forma de tratar a mi esposo, cómo trato a mis hijos. Quiero que realmente tu palabra me transforme. Pero no invertimos tiempo en leer la palabra. No pasamos tiempo en hablar con Dios por medio de la oración. Hacemos de la iglesia muchas veces ya una costumbre. Es que el domingo hay que ir a la iglesia, sin que yo trascienda a qué oportunidades tengo de servir a Dios aparte de estar en mi hogar. ¿Qué oportunidades hay de que al reunirme con otros hermanos y hermanas podamos hacer algo porque otros conozcan de Cristo? Y hay veces que los problemas diarios, los problemas que vienen a nuestra vida, lejos de animarnos, luego lejos de provocar a que nos unamos más bien nos desanimamos y renunciamos. Pero volteamos a ver a estos varones y la historia no fue así. Y una vez más, me encantan los términos que Lucas utiliza porque él claramente dice, no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Ahora, quiero que pensemos un poquito. ¿Habrá sido fácil subir al cojo, al paralítico, subirlo al techo? Hoy en día, pues subir aquí arriba, pues no creo que sea difícil, ha de haber una escalera, ya de haber una puertita
para subir por acá arriba y todo, ¿cierto? En nuestro relato no era así. O sea, subir a un paralítico a un techo no era sencillo. ¿Era fácil abrir el techo aquí arriba? Bueno, miren, por cierto, mire, ahí hay un hoyito ahí arriba. Por ahí lo bajaron la semana pasada. Me hubieras dicho y cambio la predicación, Francisco. ¿No? Bueno, pero la aplicación sigue siendo la misma, ¿verdad? Miren, hagan de, le movemos allí, ya por ahí baja. No, en aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos hacer un agujero, ¿y cómo le atinan para hacerle exactamente en medio? ¿Y cómo le hacen para quitar todo el material y que a la hora que lo estén bajando, ellos no se vayan con todo y el paralítico? Ahora, Jesucristo no se iba a quedar una semana ahí parado. Jesucristo está enseñando, está sanando y me voy al siguiente pueblo. El tiempo era limitado. Hermanos, los creyentes tenemos un tiempo limitado en esta tierra. Ya no podemos hacer nada por el pasado, pero si analizamos el pasado, ¿qué tanto hemos aprovechado por compartirle a alguien de Jesucristo? Por llevar a alguien justo delante de Jesucristo. Ellos sabían que el tiempo estaba pasando, que Jesucristo se iba a ir y que su meta de llevarlo en medio, justo enfrente de Jesucristo, se iba a ir. Así es de que tenían que actuar así. Y sin embargo llegamos al versículo 20. ¿Qué nos dice el versículo 20? Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, tres cosas interesantes en este versículo, hermanos. Ahora vamos a ver la perspectiva de Jesucristo. Ya vimos la perspectiva del paralítico, ya vimos la perspectiva de los hombres, ahora vamos a ver la perspectiva de Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo tenía en claro que todo lo que estos hombres habían hecho por llevar a este hombre justo delante de él. Oye, pero no que Jesucristo estaba enseñando y sanando y sabía que estaban allí los líderes religiosos. Sí. Jesucristo tenía su agenda. Pero su agenda incluía al paralítico. Uno diría, Jesucristo tenía ahí lo que iba a enseñar, el rollo que iba a echar para que los líderes de la ley escucharan de Dios. Sí, él tenía su agenda. Pero la agenda de Dios es mucho más amplia de lo que nosotros imaginamos. Y hay veces que nosotros pensamos, no, hombre, ahorita Dios está reocupado con lo que está pasando allí en la guerra, allí en Europa. Dios está reocupado ahorita con lo del COVID. No, pues qué tiempo va a tener para ver mi agenda. ¿Será cierto? ¿Será cierto que Dios está más ocupado con lo que está pasando en el mundo que con lo que Él está viendo en mí? Porque si observa en el versículo 20, Lucas está narrando al ver él la fe de ellos. Y yo ya no estoy aquí porque acepté a Cristo. La única opción es que entonces estoy aquí. ¿Sí? Entonces, si estoy aquí, ¿qué está viendo Jesucristo en mi vida? ¿Qué está viendo? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cómo reacciono cuando hay problemas? ¿Cómo soy distinto al mundo? ¿Cómo trato de impactar al mundo? Yo lamentablemente conozco creyentes que, oye, ¿cómo ves la cosa? No, este cochino presidente y el Congreso, y mira toda la porquería que hay en el mundo, y no, los cristianos tenemos que, así como, ahora que vengan las votaciones, yo no vuelvo a votar por los demócratas. ¿En serio? ¿Será que un gobierno nos va a hacer mejores? Vemos la historia de la humanidad y todos los sistemas políticos tienen el mismo problema. Que todos los sistemas políticos están basados en paralíticos. Gente que no conoce a Cristo, por lo tanto no pueden traer soluciones reales.
¿Quiénes son los únicos que pueden traer una solución real? Miren, algo interesante en ese pasaje. ¿Cuál era el problema de paralítico? ¿Cuál era su principal problema? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no podía llegar? Aparentemente su problema era físico. Y ya cuando está justo enfrente de Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Lo paró y le dijo, ya ponte de pie, ya te sané. ¿Eso fue lo que a Jesucristo le importó? A Jesucristo no le importaba que él fuera paralítico. A Jesucristo lo que le importaba era que ese paralítico pasara de muerte a vida. Eso era lo que le importaba. Y miren, hermanos, tristemente hoy nos encontramos con iglesias que lo más importante son las sanidades, la prosperidad y que Dios me declare que ya a mí me va a ir bien en todo, como si lo importante estuviera aquí en esta tierra. Como que lo importante fuera que Dios me bendiga en todo lo que haga y que siempre me vaya bien y que siempre tenga dinero y salud y felicidad. Cuando para Dios lo importante no es lo que está en esta tierra. Para Dios lo más importante es la eternidad. Y aquí está ese pasaje como ejemplo. Jesucristo no dijo, ay, miren, qué buena fe tienen estos hombres. Saben que miren, para recompensar sus esfuerzos, voy a sanar a este hombre. Enfrente de todos voy a hacer un gran milagro. ¿Hizo eso? No. Vio la fe de ellos y simplemente dijo, tus pecados te son perdonados. Se acabó. ¿Qué le estaba dando al paralítico? ¿Una sanidad temporal, porque un día ese paralítico se va a morir? ¿O le estaba dando la sanidad eterna? Y eso es justamente lo que Jesucristo desea de nosotros, los creyentes. ¿Cómo son los paralíticos en el siglo XXI? ¿Por qué hay paralíticos en el siglo XXI? Hoy en día vemos a los paralíticos que se aferran a la inmoralidad de una manera tremenda. Da miedo ver la falta de moralidad hoy en día, ¿sí o no es cierto? Todo lo que el hombre está tratando de trastornar. O gente aferrándose a tradiciones religiosas. O la idea que una filosofía humanista va a satisfacer la necesidad del ser humano. Y vemos guerras civiles, derrocamientos, rebeliones, crisis financieras, y el mundo no se compone. Es más, hay la esperanza de un sueño efímero que no satisface la verdadera necesidad del ser humano. Y al final de cuentas, ¿cuántos paralíticos están muriendo día a día sin tener ese encuentro personal con Jesucristo? Y estos últimos 2 años con el COVID, Dios ha puesto, pero así, con reflectores altos, con grandes luces. Hay paralíticos muriendo y muriendo y muriendo y muriendo. ¿Y en dónde están los hombres y las mujeres de Jesucristo diciendo, voy a traer un paralítico delante de él? Voy a hacer lo que sea y lo voy a llevar justo enfrente de él. Lucas 19, versículo 10, dice, ¿por qué Jesucristo estaba parado ese día enseñando en ese lugar? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso es que Jesucristo no se apresuró a decirle, mira, toma, agárrame de la mano y ahorita te levanto y ya se sanó. Otro milagro más, un aplauso. No. Jesucristo fue a lo espiritual. Nuestros esfuerzos, ¿qué es lo que está viendo Jesucristo? ¿Cuál es nuestro rol como creyentes en el siglo XXI? Y aquí es en donde entra, hermanos, lo que, digamos, nosotros como ministerio estamos haciendo. ¿Podemos pasar a la siguiente?
Me gustaría, ¿se puede poner play? Y tiene audio, ¿verdad? Si quieren escuchar este testimonio. Sin recursos, me encontré muy abatida, la situación económica estaba crítica y entonces me encerré en un círculo estrecho donde pensé que eliminando la vida, mandé las niñas mías para casa del hermano Guillén. Mientras ella estaba en casa de Guillén, yo pensé suicidarme para terminar con aquello que me estaba torturando, mucha carga con 3 niñas sola. Tengo un radio pequeño que solamente cogen las emisoras nacionales. Y puse a Radio Reloj pensando a la hora que lo iba a hacer, pero que en Radio Reloj no me salió Radio Reloj, me salió Radio Transmundial. Ahí escuché unos mensajes tan preciosos que decían, no piensen nada malo porque eso es satánico. Y empecé, yo nunca había entrado al camino del Señor y me desplomé. Todo aquello se me iba borrando de la mente, lo que me estaba perturbando. Y entonces escribí. Esta mujer allá en Cuba me sorprendió el día que la fuimos a visitar y nos compartió su testimonio. A punto de suicidarse, pone la radio para ver a qué hora es y que va a cometer su suicidio con todos los problemas que tenía. Y ¡pum!, apareció el programa del Camino de la Vida. Escuchó que en Cristo había solución a sus problemas. Y ella aceptó a Cristo. Y eso es lo que nos motiva como ministerio a llevar el evangelio por medio de la radio. Hagan de cuenta, el Camino de la Vida, hagan de cuenta que es como estar haciendo hoyos para bajar a Jesucristo a través de la radio o a través de la aplicación. Y solamente quiero ilustrar esto para decir, ¿y tú qué estás haciendo para llevar a paralíticos delante de Jesucristo? ¿Qué estrategias estás utilizando aquí en donde vives? Ay, hermano, pues es que con el trabajo y los hijos y no da tiempo. Bueno, si tú no conoces a un paralítico espiritual, bueno, ok, está bien, no te metas en el asunto. Pero realmente, ¿no conocemos paralíticos espirituales? Y aunque es muy cómodo reunirnos como creyentes, nuestra tarea principal es llevar a paralíticos espirituales justo enfrente, delante de Él. Nuestro rol como creyentes en el siglo XXI, buscar paralíticos y llevarlos a los pies de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar para que Dios continúe alcanzando almas a través de ministerios que están llevando el evangelio, no solamente a América Latina, sino a todo el mundo. Considerar qué podemos nosotros hacer en el contexto en el cual estamos, en el contexto en donde Dios le ha puesto, en el contexto de su matrimonio, de su familia, de su vecindario, de su trabajo. ¿Qué paralítico puedo llevar delante de Jesucristo? Ahora, esto requerirá subir paralíticos a techos para poderlos llevar delante de Jesucristo. Obstáculos siempre va a haber. Pero, al igual que como Jesucristo estaba viendo a estos hombres, Él estaba enseñando y los estaba viendo cómo estaban pasando, y Jesucristo nos está viendo. ¿Qué va a ver Jesucristo en esta semana que viene en nuestras vidas como creyentes? ¿Qué va a ver Jesucristo el resto del 2022 en nuestras vidas con respecto a alcanzar más almas para Jesucristo? No, hermanos, que yo dar ofrendas para misiones. No, hermanos, si apenas me alcanza. O sea, ni de ahorita con la crisis. ¿En serio? Compartirle a mi familia. No, hermanos, ¿usted me entiende? Se van a reír de mí.
y Jesucristo nos está viendo. La fe se refleja en acciones claras, visibles e intencionales. Estos varones, de una manera clara, visible e intencional, bajaron al cojo, al paralítico, justo enfrente de Jesucristo. Y ya no estás aquí. Hoy la palabra de Dios te está llamando a que comiences a hacer cambios, porque puedas llevar la luz en medio de la oscuridad. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque eres fiel y gracias porque nunca nos dejas. Queremos pedirte que ahora el reto que tu palabra nos ha traído nos lleve realmente, Señor, a hacer los cambios necesarios para que otros puedan venir a ti. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús.